Hola chicos y chicas de cuarto, bueno, bienvenidos a una nueva y bienvenidas a una nueva clase audiovisual que vamos a estar haciendo a modo de seguir poniéndole onda a este momento que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, ¿no? Ante la inminencia también de algunas medidas preventivas un poquito más fuertes que nosotros tendríamos que tener la consideración de poder cumplir lo mejor posible con lo que nos están pidiendo. Así que bueno, recuerden que esto no es ni vacaciones ni esparcimiento social, sino que es un momento de crisis que tenemos que tomar el dato y poder realizar este desafío de cumplir con ciertas normas. En ese concepto lo que vamos a hacer es seguir adelante con las clases y bueno, nos habíamos quedado en tiempos de Rosas, ¿sí? Y habíamos quedado en hablar un poquito de lo que fue la batalla final de Caseros. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿sí? Y bueno, y como siempre digo, cuanto más rápido volvemos al aula, quiere decir que más rápido volvimos a nuestra vida normal, a nuestros quehaceres diarios, al club, a las reuniones con amigos, a las reuniones con amigas. Así que bueno, ojalá que pronto podamos superar este momento. Mientras tanto, y continuando entonces con las clases, como siempre digo, voy a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a retomar la figura de Rosas, ¿sí? Ustedes recordarán, por lo que han visto el año pasado, tratando de recuperar también los saberes que traen y los conocimientos desde años anteriores. El año pasado habrán visto que se había producido, ¿sí?, en nuestro territorio un fracaso constitucional, que es el fracaso constitucional desde 1828, donde no se habían podido poner de acuerdo las provincias ante la necesidad de una constitución por sí o por no, ¿sí? Se produce en ese sentido la disolución del Congreso Constituyente, ¿sí? Un Congreso que se va con ese fracaso constitucional a cuestas y en un momento de crisis en donde el Cabildo, ¿sí?, ya no, el cabildo capitalino ya no podía asumir el poder, ¿sí?, porque nosotros estábamos hablando de repúblicas provinciales. Entonces, en ese marco, al tener repúblicas provinciales, el Cabildo ya como eje de poder ya no existía. Con este proceso que nosotros estamos analizando surgen, ¿sí?, en todas las provincias, más allá del tiempo, ¿no?, en este punto en particular, caudillos con mucho poder. Es decir, ¿por qué hago esta aclaración? Porque el caudillismo no es que se da de un momento para otro y ante este fracaso, sino que el caudillismo se viene construyendo desde antes. La clase pasada habíamos dejado algunos conceptos de lo que era el caudillismo que tenían que ver con esta función de liderazgo, de poder, ¿sí?, de carisma, el poder ejercer ese poder, valga la redundancia, sobre otros actores y actrices sociales del momento. En ese caso voy a leer, ¿sí?, sobre lo que sucedía en este fracaso constitucional, un textito que tengo acá, que dice lo siguiente. Ténganme paciencia porque tengo todo marcado y lo tengo que buscar. Cualquier pacto que implicara organizar constitucionalmente el país debía partir de esta asimétrica correlación de fuerzas. Buenos Aires, a diferencia de lo que sucedía en la década revolucionaria, ya no estaba dispuesta a reconquistar su antiguo papel de capital a cualquier precio. Las élites provinciales se debatieron de allí en más el dilema que implicó reclamar el autogobierno de sus asuntos locales sin renunciar a que la provincia más poderosa decidiera legar la parte más rica de su territorio para sostenerlas, ¿sí? Eso es lo que cerraría un poquito el concepto de lo que hablábamos recién, disolución del Congreso Constituyente, no está el Cabildo Capitalino, quien se hace cargo del poder. Tenemos autonomías provinciales, repúblicas provinciales, y Buenos Aires, ¿sí?, que aparece ahí en ese foco porque obviamente tiene el puerto, ¿no? Entonces aparece en ese foco como, bueno, un poquito la desesperación de jugar a dos puntas. O me hago cargo del poder o no. Acá lo que dice este texto es que en esa medida Buenos Aires decide no tomar ese papel de preponderancia como una Buenos Aires elitista. Ahí es donde surge esta imagen, ¿sí?, la de Rosas. Rosas que venía con un concepto de si era el restaurador de leyes, un caudillo con poder, ¿sí?, si iba a ser el restaurador de leyes o si en realidad era un dictador, ¿sí? Estas eran las dos cuestiones propagandísticas que nosotros veíamos que tanto de un lado y de otro le hacían a Rosas, ¿sí? Por un lado el tirano, por el otro, no, ojo que vino a restaurar las leyes de una sociedad que estaba en quiebra, que estaba en crisis constante. Cualquier cosa, cualquier piedrita que se caía al piso
era sinónimo de ir a una guerra civil, ¿sí? Entonces desde ese lugar Rosas supuestamente viene a restaurar ese orden que se había perdido. Vamos a ver por qué hablamos de esto, ¿sí? Hay dos visiones. Bueno, la cuestión es qué pasa en la legislatura. La legislatura, que era el organismo que tenía el poder de legislar, ¿sí? Las leyes, bueno, ahora se veía absorbida por la figura de Rosas, que trataba de obtener en sus poderes extraordinarios esa concentración de fuerza, ¿sí? Entonces ese organismo que tan particular es como es la legislatura se veía acopiado por una figura, ¿sí? Que era Rosas. En ese contexto lo que tenemos por este lado, ¿sí? A consideración de lo que yo venía diciendo recién, en nombre de la restauración de leyes, Rosas supo aprovechar el legado institucional de la época de Rivadavia para poner en funcionamiento un sistema de dominación política que, lejos de sus propósitos originales, lo ubicaba a él como principal y pretendidamente único depositario de poder. Es decir, que ante sus pretensiones personales anteriores, en donde Rosas proponía, ¿sí? En esto del federalismo, una cuestión más de participación, acá en realidad él se volvía el depositario del poder, ¿sí? En la denominación de restaurador con que se presentaba a sí mismo en los papeles públicos se conjugaban numerosos significados. Por un lado, aludía a las leyes promulgadas desde la Revolución que los unitarios habían violado en 1828, es decir, se basa en un fundamento en el cual dice, miren que los unitarios han violado leyes que venían desde la Revolución, ¿sí? Por otro, hacía referencia a las innovaciones introducidas durante su gobierno. Por momentos parecía designar un orden moral trascendente, acuérdense, Santa Federación, mientras que a veces apuntaba no tanto a la naturaleza de las leyes, sino a la implementación eficaz, ¿sí? Sino, en este contexto era tratar de implementar lo más eficazmente posible las leyes en vez de fijarse en un orden moral o en una cuestión más suelta, ¿sí? En cuanto a lo que era la participación legislativa. Esa es la figura contradictoria que se presenta bajo el marco de Rosas, ¿sí? Rosas como personaje político, Rosas como persona y Rosas como actor fundamental de esta sociedad en la que estamos inmersos en este tiempo, ¿sí? Que se supone viene a consideración de estas repúblicas provinciales de las que estábamos hablando. Pero la pregunta fundamental es, ¿dónde estaba el puerto? ¿Dónde estaba la concentración del comercio? Bueno, básicamente en Buenos Aires y el litoral. Punto para tener en cuenta, ¿sí? Enfrentamiento que vamos a ver entre Urquiza y Rosas. En ese contexto, bueno, ante la legislatura, ¿sí? Que cede el poder a Rosas y las repúblicas provinciales que se hacen cargo de esta cuestión, nosotros tenemos que hablar también de la búsqueda de un orden, de un nuevo orden de poder. Y en ese nuevo orden de poder es donde surge esta relevancia que recién hacíamos mención, Urquiza-Rosas. ¿Dónde está esa búsqueda y cómo termina esa búsqueda? Bueno, la búsqueda termina con Caseros, ¿sí? Con la batalla de Caseros, en la cual, retomo, las cenizas de Caseros marcan la fundación de la formulación de la reorganización del Estado Nacional, ¿sí? En esa batalla de Caseros, ¿sí? Buenos Aires y el litoral, que era lo más importante, terminan enfrentadas, ¿sí? Nosotros hablamos de la cuestión de la campaña, qué pasaba en la campaña. En la campaña había una relevancia fundamental, ¿sí? De las provincias. Bueno, sin el Alto Perú, ¿sí? Que ya se había perdido, sin el Alto Perú y con el libre comercio, la beneficiada de todo esto era Buenos Aires. Buenos Aires que tenía a Rosas, ¿sí? Buenos Aires que tenía el puerto, entonces era la beneficiada de todo esto. Mientras que, ante la operatoria, ¿sí? El menos beneficiado era un caudillo que venía tomando mucho poder en la construcción, ¿sí? De su política, que era justo José de Urquiza. No solamente un poder, ¿sí? que se quedaba en su provincia, así en Entre Ríos, sino que era un poder construido hacia afuera también, con gobiernos como el de Brasil o el de Uruguay, ¿sí? Urquiza había bancado a Rosas durante mucho tiempo, toda la década del 40, prácticamente Urquiza banca a Rosas, ¿sí? Pero acá en este caso, en este punto fundamental, se ven enfrentados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Urquiza también era un estanciero, y ante las medidas de Buenos Aires se ve totalmente afectado, ¿sí? Acá es donde se forma, ¿sí? Una alianza que vamos a denominar el Ejército Grande. Urquiza, hacia la batalla de Caseros, no solamente va a tener contacto con esa clase que se había tenido que ir exiliada por enfrentarse con Rosas, como lo era la generación del 37, con nombres a la cabeza como Sarmiento y Mitre, que retornan para formar parte del ejército de Urquiza,
sino que además va a contar con provincias como Corrientes y también con el apoyo de Brasil, ¿sí? y de Uruguay. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a encontrar es un ejército liderado por un caudillo muy poderoso como lo era Urquiza, al que vamos a denominar, como dije antes, Ejército Grande, que se va a enfrentar con un Rosas que, si bien tenía el apoyo de muchos de los campesinos, ¿sí? mucho de la población que todavía sentía por Rosas, tenía un sentir por Rosas, ese ejército en realidad lo que va a hacer es marchar, ¿sí? y a 30 kilómetros de Buenos Aires enfrentarse. Rosas, con lo que no contaba, era con que iba a tener también varios desertores que iban a formar parte del ejército grande de Urquiza. Y ahí es a donde yo quería llegar, ¿sí? Fíjense esta curiosa concepción de lo que es la batalla de Caseros, que no solamente Rosas se tiene que enfrentar ante un ejército como el que estaba liderando Urquiza, sino que también se tiene que enfrentar ante el propio Rosas. Curiosidades de la vida, ¿sí? Rosas tiene que de alguna manera exiliarse por lo que estaba sucediendo, el ejército grande avanza con todo, ¿sí? y ante las deserciones y traiciones, Rosas tiene que escapar, ¿sí? y se va a Inglaterra. Vamos a hablar un poquito de las penurias de Rosas y esta persecución por Urquiza, ¿sí? en donde nos vamos a encontrar también con un Rosas que pareciera hasta desconocido, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos ubicar de modo rápido para no perder la agilidad de la clase. En lo que fue la batalla final de Caseros, la conclusión que nos queda es que cuando Rosas se exilia, ¿sí? se exilia casi sin nada, es decir, lo único que se lleva son 19 cajones llenos de sus cartas, ¿sí? de su correspondencia y sus documentos para que no caigan en manos de lo que él consideraba los traidores que venían a deponerlo del poder. Curiosidad. El reclamo acerca de sus bienes y la protesta escrita en 3 idiomas que distribuyó en Europa y América no lograron revertir la medida. Rosas sufrió en carne propia la misma política que había aplicado a sus enemigos durante su administración. Las penurias económicas fueron un tema constante en sus cartas del exilio, como también las quejas y críticas hacia aquellos parientes y amigos que, una vez caído en desgracia, le negaron su ayuda. No obstante, supo agradecer a Urquiza, su oponente, el haber intentado restituirle sus propiedades y el envío regular de una suma de dinero que el vencedor de Caseros le giró a título personal, una de las tantas paradojas de los vaivenes políticos experimentados por aquellos años. Penurias de una persona que concentró el poder durante muchísimo tiempo, que se tiene que ir exiliado, como en algún momento se tuvo que exiliar San Martín en otras cuestiones, ¿no? San Martín tampoco pudo volver a pisar esta tierra, ¿sí? y en otro contexto, porque San Martín era la salvaguarda de América, era el libertador de América. Rosas se está escapando ante una dicotomía de pensamientos, una ambigüedad de pensamientos, si era un tirano, si era un restaurador, si era el bueno, entre comillas, o el malo, algo que no nos gusta analizar en la historia. Se va ante esa penuria, se va sin nada, y con un enemigo muy particular, que en lugar de desconocerlo, a título personal, le gira dinero, ¿sí? Entonces, esa es quizás la cuestión, el eje y el resultado de la implicancia de lo que es el poder, ¿sí? Algo con lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de jugar, ¿sí? Entonces eso es un poquito la visión quizás extremista, si se quiere, de lo que sucedió con Rosas. A partir de ahí, ¿sí? lo que tenemos es, bajo el mando de lo que va a ser la figura de Justo José de Urquiza, el intento de reorganización del Estado Nacional, Cuestión al margen, se pensaba que con esto, con la caída de Rosas, por fin, en esta unidad de lo que iba a ser una probable Argentina ya en paz, todo eso fue ni más ni menos que un pensamiento, porque lo que viene después es también parte del mismo contenido. Así que bueno, las dejo, espero no haberlas aburrido. La idea es, como dije, poder seguir dándole continuidad a esto. Yo les voy a dejar algunas fotos de lo que tengo acá, sobre todo el mapa, cómo está concentrado hacia el norte, ¿sí? Lo que es un país totalmente autónomo en cuanto a sus provincias, ¿sí? Y quizás algún textito más para que puedan leer esto que les acabo de decir, para que tengan un poquito más el panorama y bueno, tratar de seguir dándole continuidad, ni más ni menos. Voy cambiando ambientes para que no nos aburramos. Bueno, un abrazo grande para todos y para todas.